Hola queridos amigos, muy buenos días, muy buen lunes para cada uno de ustedes. De corazón esperamos que estén teniendo una linda semana, un buen inicio de día hoy. En esta semana estamos iniciando el contenido de nuestro libro complementario titulado El Génesis, el autor Jacques Doukhan. Y estamos estudiando, en esta semana, vamos a estudiar 3 capítulos del libro de Génesis. Estaremos estudiando el capítulo número 6 hasta el capítulo número 9. Hay varios capítulos que vamos a estar estudiando y será el tema de el diluvio. En la lección de escuela sabática, el título es El diluvio. En el libro complementario se agrega una parte y dice el diluvio de la lluvia al arco iris. Hay un texto para memorizar que se encuentra en el Evangelio de Mateo, el capítulo 24 y el versículo 37, y dice así: Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. A pesar de la caída de Adán y Eva y el asesinato de Abel, el futuro de la humanidad parecía prometedor, y comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra. Génesis 6:1. Este texto nos recuerda la bendición inicial de Dios cuando creó a Adán y Eva. Reproduzcanse, multiplíquense y llenen la tierra, domínenla. Génesis 1:28. Estas fueron las primeras palabras que Dios dirigió al hombre y a la mujer que había creado a su imagen. La multiplicación de los seres humanos en la superficie de la tierra tenía el propósito de cumplir la intención principal de Dios de crear su imagen. Como Dios, a los seres humanos se los llamó a multiplicarse y reproducir la imagen de Dios. Sin embargo, el autor bíblico señala que había un problema en lo que estaban haciendo estos humanos. Al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Génesis 6:2. Los hijos de Dios, que eran los descendientes de Set, el único hijo que recibió la imagen de Adán, según Génesis 5:3, se fijaron en las hijas de los hombres, que eran descendientes de Caín, quien salió de la presencia del Señor. Génesis 4:16. De hecho, la frase al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, replica la frase de la creación y vio Dios que era bueno, Tov. Génesis 1:10, 12, 18, 21, y también comparar con los versículos 4 y 31. Lo que denota la usurpación del papel de Dios, comparar con Génesis 3:6. Además, el verbo tomar en la frase tomaron para sí mujeres recuerda la operación en la que Dios tomó de la costilla de Adán para crear a su esposa. Génesis 2, 21 y 22. La palabra mujeres en plural sugiere el establecimiento de la poligamia que fue iniciada por Lamec. Génesis 4, 19 y 23. El para sí sugiere que las mujeres eran abusadas, mientras que la frase escogiendo entre todas sugiere una depravación sexual salvaje. Dios vio esta maldad, versículo 5, de la misma manera en que vio la perfección de su creación. Estaba profundamente decepcionado y se dio cuenta que la única solución a esta terrible situación era cambiar el mundo. Los sentimientos encontrados de Dios. Al igual que los nombres Adán, Eva, Caín y Abel, el nombre Noé tenía un significado profético. Noé, Noah, significa descanso. Cuando Lamec, el padre de Noé, le puso este nombre a su hijo, jugó con la fonética y tal vez etimológicamente con la conexión que existe entre el verbo Noah, descanso, y el verbo Naham,
consuelo. De allí su comentario: este niño nos dará consuelo. Ver Génesis 5:29, traducción en el lenguaje actual. Pero Naham tiene otro significado. Si bien se puede usar en el sentido positivo de comodidad, como en el discurso de Lamec, en el siguiente capítulo, el mismo verbo Naham se usa en el sentido negativo del arrepentirse. Y se arrepintió Naham Jehová. Ver Génesis 6:6. Lamentó, en la Nueva Traducción Viviente. Noé lleva en su nombre la ambivalencia de Dios hacia su creación. Por un lado, Dios se arrepiente, pero por otro lado, es consolado. Cuando Dios vio en lo que los seres humanos se habían convertido, se arrepintió de haberlos creado. Era como si no hubiera hecho nada, como si no hubieran sido creados por Él. Como educadores o padres, muchos hemos experimentado este nivel de decepción. Preparamos a nuestros alumnos o a nuestros hijos para los exámenes y las pruebas de la vida, pero a veces nos sorprendemos al ver que nuestros esfuerzos no sirven de nada. Es como si no les hubiéramos explicado el tema, como si lo hubiéramos pasado por alto. Un alumno falla un examen o un niño toma una decepcionante decisión. El autor del libro de Eclesiastés reflexiona sobre esta evolución inesperada y decepcionante cuando compara este proceso al curso de los ríos. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven. Ver Eclesiastés 1:7. Es como si los ríos no avanzaron desde sus puntos de origen y los esfuerzos creativos de Dios fueron inútiles. Salomón identifica esta etapa final como Hebel, vanidad. Ver el versículo 14. La situación es desesperada. Un versículo después confiesa su pesimismo. Lo torcido no se puede enderezar. Ver el versículo 15. Dios concluye que la situación en los días de Noé era tan grave que la única forma de resolver el problema del mundo maldito era estableciendo una nueva creación. Además de arrepentimiento, el nombre de Noé también transmite la esperanza de este milagro cósmico. Al llegar a este punto, el registro de la genealogía utiliza un nuevo procedimiento que nos alerta del caso particular de Noé. En lugar de nombrar al hijo de inmediato, como se venía haciendo, el nombre es precedido por la frase «y le puso por nombre». Ver Génesis 5:29. De esta manera, el autor bíblico llama la atención sobre la importancia especial del nombre de este hijo. Noé es el primer descendiente de la rama de Set que nació después de la muerte de Adán. Se trata de una expresión de esperanza de Lamec, de que Noé es el tan esperado nuevo Adán, mediante la que la simiente mesiánica sobreviviría, asegurando la redención de la humanidad. La profecía sugiere que hay algo en el destino de Noé que afectará la maldición que recibió la tierra por causa de Adán. Ver Génesis 3:17. Se espera que Noé traiga consuelo en la tierra que Jehová maldijo. Ver Génesis 5:29. El nombre de Noé transmite entonces la buena noticia de la gracia de Dios para la salvación de la humanidad. Esto se formula explícitamente después del discurso de Dios en el que anuncia su decisión de destruir la tierra. Ver Génesis 6:7. Un matiz adicional en el nombre de Noé es la forma en que el autor bíblico lo relaciona con la palabra gen, gracia. Ver el versículo 8. El mensaje que el autor quiere transmitir es que a pesar de haberse arrepentido, Dios ha proporcionado su gracia, gen, por medio de Noé, Noaj. Las letras hebreas NJ que forman el nombre Noé se invierten a JN para formar la palabra gracia. La búsqueda del arca de Noé.
El interés de la humanidad en el relato bíblico del diluvio a menudo gira en torno a la búsqueda de los restos del Arca de Noé. Las búsquedas del arca tienen una larga historia que se pueden remontar a la antigüedad. Uno de los primeros testimonios, el cual aparece en el Talmud, cuenta la historia del rey asirio Sennacherib, quien encontró una viga del arca y la usó para hacer un ídolo que adoraba. En el cristianismo primitivo, el padre de la iglesia Juan Crisóstomo señaló a las montañas de Armenia, donde creía que se conservaba el arca, para demostrar la verdad bíblica. Desde entonces, muchas leyendas han circulado en fuentes judías, cristianas y musulmanas, tanto en la Edad Media como en los tiempos modernos. Las leyendas incluyen historias milagrosas sobre el descubrimiento de piezas de madera atribuidas al arca, que luego se depositaron en iglesias o mezquitas como reliquias. En 1876, James Bryce encontró un pedazo de madera que afirmó ser un remanente del Arca de Noé. En el siglo XX se organizaron varias expediciones arqueológicas, incluyendo una por parte del explorador francés Fernand Navarra, quien afirmó en 1955 que había encontrado una viga del arca. En 1960, el evangelista adventista del séptimo día, George Vandeman, visitó un sitio en Turquía donde se identificó una estructura como los restos del Arca de Noé. Hoy, a pesar de las múltiples expediciones y afirmaciones, no se ha podido encontrar el Arca de Noé. La única evidencia seria que queda de todas estas aventuras es un rastro de engaños elaborados y mentiras amargas. Queridos amigos, hasta aquí hemos avanzado con la primera parte de la lectura del capítulo número 4, titulado El diluvio de la lluvia al arco iris, y estamos leyendo juntos el libro complementario del autor Jacques Ducan, titulado El Génesis. Deseamos de todo corazón que tengas un feliz día, que sea de mucha ayuda la lectura del día de hoy, y te esperamos, si Dios lo permite, en la siguiente entrega de la parte número 2 del capítulo número 4. Que seas muy feliz hoy, que la gracia del Señor te bendiga y te esperamos en la próxima. Un gran abrazo.